Profe, buenas noches. Guten Tag. Mándame. Profe, le quería comentar que Santiago no va a poder asistir a la clase porque me comentó que no tenía luz en su casa. ¿Quién? Santiago. Santiago, bueno. Perfecto. Muy bien. Vamos a esperar a ver quién más se conecta, si no empezamos. Sí, no se preocupe. Buenas noches, profe. Guten Nacht. ¿Cómo está? ¿Lista para ver su 10? Marisol. Marisol. Buenas noches, maestro. Guten Nacht, Fátima. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ya ve que el que bien se porta, bien le va. Ya le Muy dije que bien. yo soy más bueno que el pan de dulce. ¿Eh? Ay, muy bien. Bueno, vamos, para que nos alcance el tiempo, vamos a
a empezar con la retroalimentación. Tengan a la mano sus exámenes para que vean sus respuestas. Entonces primero vamos a resolver lo del científico. Bueno, pues cada quien. ¿Qué es lo que esperaba yo? Que me pusieran su fecha de nacimiento, su fecha de función, si es que estudió en alguna universidad, pero más que nada sus principales aportaciones a la ciencia. Entonces, pues cada quien le tocaba responder lo que le correspondía, ¿verdad? Pues vamos a ver el examen. Bueno, aquí no, perdón. La ventana, aquí está, ok. Aquí está. Dice, hay que convertir 160 metros a yardas. Son 160 metros a yardas. Y 44 yardas a metros. 44 yardas a metros. Y luego 40 libras a kilogramos. 40 libras a kilogramos. Si alcanzamos 28 kilogramos a onzas. 28 kilogramos a onzas. Y 120 yardas a pies. 120 yardas a pies. Y 150 pies a pulgadas. 150 pies a pulgadas. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Bueno, yo aquí tengo mi tablita también. Entonces, en el primer apartado está la conversión de metros a otras unidades. Y para convertir a yardas hay que multiplicar por 1.09361. Entonces son 160 por 1.09361. Y me va a dar eso ahí. Vamos a la calculadora. $160 por 1.09361. Igual, ¿verdad? 174.9776, como les pedí con 2 decimales, entonces son 174.98. 174.78 yardas. Esa debe ser. Maestro, dijo 98. Perdón. Punto 98. Perdón, sí. Disculpe. Discúlpenme. $98. Ok. Y luego 44 por yardas a metros. Eso está en el segundo cuadrito y está en el tercer, aquí. Yardas a metros hay que multiplicar por .9144 por 0.9144. Y eso me da 44 por .9144. Me da 40.23. Ya no les voy a decir redondeado, ya saben que les voy a redondear. No, 40.23. 40.23 metros. Y 40 libras
40 libras se multiplica por, está en la parte de atrás, libra a kilogramo por punto 45, 35, 92. 0.45, 35, 92, 35, 92. Y esto me debe dar igual a 40 por punto 45, 35, 92. Me da 18.14. 18.14. 14 kilogramos, perdón, ya me ponía kilogramos. Y luego 28 kilogramos, 28 por kilogramos a onzas. Kilogramos a onzas hay que multiplicar por 35, perdón, por 35.27.392, 27.392, y esto me da igual a 28 por 35.27.392. Me da 387.67. $987.67 onzas. Y luego 120 yardas a pies. Perdón, tienes que poner la bolilla. Nada más hay por 120 por a pies. Yardas a pies por 3. Por 3.0, pero el punto 00 no tiene ningún significado. Entonces sería 120, son 360 pies. Y luego 150 pies a pulgadas. Pies a pulgadas. Pies a pulgadas por 12. Eso nos da 150 por 2. 150 por 2. Me da 1800 pulgadas. Ok. Esa es la primera parte. Vamos a ver lo que nos falta. Voy a borrar. Voy a dejar la última para que me acuerde que ahí nos quedamos. Bueno. Es 225 pulgadas. 225 pulgadas a yardas. Y 15 yardas a pulgadas. Maestra, donde decía 225 es 228.
¿Perdón? Que donde puso 225 es 228. Perdón, sí, No se tienes preocupe. razón. Ahorita me piqué, disculpe. 15 yardas a pulgadas. Ok. Entonces, esos son 228 y este marcador ya se cansó. Déjame cambiar de marcador porque estoy muy, muy tenue. El 200, oye, este es azul. No sé de dónde saqué este azul. Doscientos veintiocho por pulgadas. Pulgadas a yardas. Por punto 0.22 por 0.20, no, 0.0022 777. Doscientos veintiocho por punto 0.22 me da 5.19. 5.19. 5.19 yardas. Y luego 15 por yardas a pulgadas. Vamos a ver. Yardas a pulgadas por 36. Me dan 540. 540 pulgadas. ¿Para 10? ¿Vamos para 10 o no? ¿Fátima? No, pues yo me saqué una mal. Uy, que no le digo. Alejandro, Mándame. ¿cómo va? La última que viene siendo, profe, 540. 540 pulgadas. Ah, no, estoy bien yo. Marisol, ¿cómo va? También tengo una mal, profe. Ay, En vez de poner 1800, puse 1.80. ay. Bueno, lástima, Margarita. Bueno, vamos a ver los vectores. A ver qué dice, no sé qué dice. No. Dice, empleando el método gráfico del polígono, sume 200 a 20,
25 grados. 200 a 25 grados. 280 a 80 grados. 280 a 80 grados. Y 250 menos 40 grados. 250 a menos 40 grados. Bueno, ahora no lo voy a hacer con las escuadras, nada más para que realmente no, a lo mejor no coincidimos con las medidas, pero yo lo hice en el papel y ya sé cuánto es lo que debe salir aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que hago primero? Aquí no es necesario hacer un bosquejo porque este va a estar en el primer cuadrante, en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Así van a estar los vectores. Entonces voy a 25 así, luego 80 así, y luego menos 40 va por acá, así. Y ya no necesito trazar un bosquejo. Pues trazaría yo mi línea de referencia para medir. Voy a empezar aquí. Aquí pondría el transportador. El transportador me va a decir que voy a medir 25 grados. Debería ser más o menos aquí. Entonces trazo el vector. Y elijo la escala. Pues a lo mejor una escala razonable sería la escala sería 1 a 20 a lo mejor, o a 25, vamos a poner 25 para que quede no tan largo. Entonces este 200 entre 25 me debe dar 8 centímetros. 280 entre 25, 280 entre 25 me da 35. 280 entre 25 me da 11.2 centímetros. Y este debe ser de 10 centímetros. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí me diría 8 centímetros, le pongo su flechita. Lógicamente el ángulo aquí tendría que ser de 25 grados. Y luego trazo la otra horizontal, la referencia, para poner mi transportador, coloco mi transportador, ángulo positivo y todo lo pongo hacia arriba, mido los 80 grados, que debe ser como por aquí así. Entonces, voy a salir así. De 11.2 centímetros de largo, el ángulo sería de 80 grados. Y otra línea auxiliar. Y entonces volteo el transportador para que mida 40 grados. 40 grados debe ser como por aquí así. Entonces trazaría yo mi vector de 10 centímetros, más o menos así. De aquí para acá son menos 40 grados. Y ya me diría cuánto mide de aquí a aquí. Y me diría el ángulo. Y la resultante sería igual a la magnitud y un ángulo determinado. ¿Sí? Así les quedó su dibujo. ¿Fátima? Sí, maestra, pero yo le puse otra escala. ¿Está bien? Sí, no importa. Ah, ok. No importa, Alejandro. Alejandro. A mí también, profe. También. No, a mí también, profe. ¿No me subo bien? Sí, a mí sí, no, a mí sí me quedó bien. Ah, ok. Marisol. También, profe. Eso. Muy bien. Entonces,
Vamos a hacer el último. Y luego les muestro sus calificaciones. Vamos a ver de cuánto eran los vectores. ¿400 a 45 grados? Luego 480 a 100 grados. Y luego 450 a menos 60. Ok. Primerito trazamos nuestro. Puedo decidir primero la escala. Por ejemplo, si le pusiera también la misma, 200, este me quedaría, perdón, no 200, sí. No, porque si le pongo de 20 me quedaría 400 entre 20, me quedaría de 20, no, está muy lejos, muy lejos. A lo mejor convenga uno de más o menos, a lo mejor 45, una escala de 45. Puede variar, ¿eh? 1 a 45, por ejemplo. Es una que se me ocurrió ahorita para que no sean tan largos los vectores. Entonces, divido. Si ustedes pusieron otra, está bien, no hay problema. 400 entre 45. Me da 8.89. Este me diría 8.89 centímetros. 480. Entre 45. 10.67. 10.67 y este 10. A lo mejor alguien le hizo más una escala mayor. Estoy viendo que van a quedar grandes los vectores para su hoja. A lo mejor convenga meterle una de 50, 1 a 50. Entonces este quedaría de 8 centímetros. Este quedaría de, no sé, déjame dividirlo, 480 entre 50. Me da 9.6. 9.6 centímetros. Y este 450 entre 50, creo que se mueve. 450 entre 50. 9. No sé cuál escala hayan escogido ustedes, pero más o menos ya ven. A veces hay que rectificar para que no queden tan largos ni tan chiquitos ni tan grandes. Después trazábamos el eje cartesiano. Lo que sí tienen que recordar, 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360. Eso sí lo tengo que recordar, porque tengo que pensar cómo me van a quedar mis vectores.
Pues el primero me va a quedar en el primer cuadrante, 45 grados, más o menos así. El segundo va a quedar en el segundo cuadrante, aquí es 90, entonces va a estar pegadito. ¿Sí? Así quedaría, más o menos. El tercero, menos 60, en el cuarto cuadrante, más o menos quedaría así. ¿Sí? Y trazo, pues por la cercanía trazaría yo una paralela a esta, aquí, y una paralela a esta, aquí. Y trazo el vector. Y luego combino este con este, una paralela aquí al vector de abajo, y una paralela a este desde acá. Y este se salió mucho. Así, más o menos. Mido su longitud, mido su ángulo, y ya, esa es la resultante. Ahí es cuando se tuercen las manos, ¿verdad? Cuando, ¿dónde pongo la escuadra? Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? El tiempo fue exagerado, ¿verdad? ¿Cómo ven? No, maestro, yo pienso que estuvo bien. Sí, profe. Tantos días. Yo, yo sí volví a ver sus videos, profe, los mismos de la clase, busqué hasta su canal y me agarré viendo los videos y sí me quedó igual así como lo dibujó. Claro, así debe de haber quedado. Marisol, ¿cómo le quedó? Igual, profe. Me copiaron entonces, ¿eh? Bueno, vamos a ver sus calificaciones. Tengo que ver. Tengo alumnos en la materia de física y en el control de física. Primero son más los, creo que casi todos están aquí. Entonces vamos a ver. Miguel no está, Fátima sí, pues no, ustedes están en la otra lista. Ahorita le pongo la lista. Sí, maestro. En su examen, Miguel no está. Sacó 9.1, esa es la calificación que yo reporto. Fátima, 9.7. Sí, maestro. Por ahí se le fueron calificaciones en algunas tareas. Por ejemplo, en esta tarea sacó 8 y en esta sacó 6. Entonces ahí creo que fueron los del paralelogramo, que no quedó Ok. bien. Bueno, Sí, pero el examen quedó bastante bien, sacaron 10 sí, maestro, gracias. y sacó 9.7 y Marisol 9.4. ¿Qué le pasó a Marisol? El examen sacó 10. No entregué una tarea, profe. Una tarea no lo entregó. Una tarea no entregada le baja muchísimo. Mire, primera tarea sacó 10, 10, 10, sacó 7 en la tercera, en la cuarta tarea, en la quinta sacó 9, la no entregada, y eso le bajó a 8 de calificación. ¿Sí? Y por eso sacó 9.4. Sí, profe. El reto era sacar 10, chicas, pero en fin. Ok. ¿Alguna objeción? Profe, ¿mi calificación cuál fue? Ahorita. Un segundito. Si fue demasiada la calificación, se los puedo bajar, ¿eh? Sin ningún compromiso, sin ningún problema. No, profe, así estamos bien. ¿No? ¿Así está Gracias. bien? No, gracias, maestro. Bueno, ok. Entonces déjeme ponerle a su compañero la calificación de... vamos a ver. Aquí está. Alejandro
Tarea sacó bastante bien. Faltó clases, Alejandro, y el examen sacó 8. Me ha faltado, profe. ¿No? No. Y ahora, Y en el examen, porque saqué 8, profecitos, las tengo correctas. bueno, vamos a ponerle 10 aquí. ¿Todo perfecto? Sí, profe. Todo lo que así como usted lo hizo hoy, así lo tengo yo, así lo envié. Si gusta revisarlo para que vea que no le miento. Lo revisamos. Bueno, esa sería la calificación. Gracias. Pero este fue el examen más déjenme grabar porque si no luego se me va a olvidar. Ya. Ok, déjenme esto. Sí. Este fue el examen más fácil de todos. Les dije que tenían que echar todos los kilos porque era el más sencillo de todos. Tenían ahí a la mano sus apuntes sobre el científico, tenían la tabla de conversiones ahí a la mano también y pues podían ver videos como lo hizo Alejandro, podían hacer muchas cosas para que saliera el examen bastante bien. A mí me preocupa mucho, sí me preocupa mucho. Yo honestamente no estoy muy de acuerdo con que se les dé tanto tiempo para el examen, porque cuando están en la universidad, y también en el instituto les damos 1 hora, nada más el tiempo de clase para resolver el examen. ¿Y qué sucede? Pues no es muy difícil pensar que no están estudiando lo suficiente para presentar un examen en corto tiempo. Y tienen que irse acostumbrando a ser más rápidos. Más rápidos porque en la universidad, primero cuando el maestro termina de escribir en el pizarrón, empieza a borrar donde empezó y pues no hay de que espérenme tantito. Tiene que aprender a tomar notas conforme va avanzando el maestro en su exposición. Se los comento porque si no van a sentir que los están sorprendiendo, pero no, la verdad es que tiene uno que irse acostumbrando a ser más eficiente. ¿Ok? Bueno, ok, eso fue, como dijo José, ya lo pasado y no me interesa. Voy a cambiar la pantalla. Si me son tan amables de encender sus pantallas, sus cámaras, perdón. Porque quiero ver la cara de cuando les pregunte. Marisol. Mande, profe. ¿Me enciende su cámara, por favor? Mande. Ok. A ver, ¿quién entró primero? Alejandro. Alejandro, la definición de la función seno, por favor. No la sé, profe. Definición de seno. No la recuerdo, maestro. No la recuerda Marisol. Tampoco, profe. La voy a buscar. Del seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, ¿de cuál se acuerdan? Yo sé que es una función trigonométrica, pero Sí. o sea, que saber el concepto de la función seno, pues no. ¿A poco no les dijo su maestro de Matemáticas 2 que ese conocimiento era para toda la vida? ¿No? ¿No les dijo? Pues qué malo. Ese conocimiento es para toda la vida. Igual que el álgebra, eso no se nos puede olvidar. Bueno, voy a borrar y voy a escribir porque esas funciones las vamos a ocupar para el tema que sigue.
Vamos a ver suma de vectores por el método analítico. Ya no es cuadras, ya no transportador, única y exclusivamente calculadora, ¿sí? Entonces, pero para eso voy a preguntarles. ¿Conocen esas letras alfabéticas del alfabeto griego? Yo me acuerdo de alfa y beta. Alfa, beta. Alfa. Creo que sí va. Beta. Sí. Pi. Y teta. ¿Ok? Entonces son nuestros ángulos agudos. No le pongo letra al ángulo recto porque no hay función trigonométrica respecto al ángulo recto. ¿Sí? Esos quedan así. Entonces, del ángulo alfa, del triángulo 1 con respecto al ángulo alfa, Fátima, triángulo 1, ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Qué letra tiene? ¿Sería beta? ¿La cual? ¿Beta? No, mire. Se me es que no, se me es que yo no lo voy a hacer. En un triángulo rectángulo, voy a pintar uno así. Tengo un ángulo de 90 grados y tengo dos ángulos agudos, el ángulo A y el ángulo B. Generalmente el ángulo de 90 grados se denota con la letra C. Tengo al lado opuesto al ángulo A, se le conoce con la letra A, al ángulo opuesto al ángulo B con la letra B, y el lado opuesto al ángulo C, el lado C. Respecto al ángulo A, el lado que esté enfrente es el cateto opuesto. Y el otro es el cateto adyacente. Para el ángulo A, ¿sí? A es su cateto opuesto y B es su cateto adyacente. Para el ángulo B, B es el cateto opuesto y A es el cateto adyacente. Son al revés. Pero tienen que identificar perfectamente cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, le pregunto, para el ángulo alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? El lado A. ¿Cuál es el cateto adyacente? El lado C. El lado más largo es la hipotenusa. B es la hipotenusa. ¿Sí? En ese triángulo 2, el lado más largo es el lado C. Por lo tanto, esa es la hipotenusa. Para el ángulo phi, el cateto opuesto se está enfrente, es la letra E. Ese es el cateto opuesto para el ángulo phi. Y el cateto adyacente es el
es el lado D. Para el ángulo teta, el que está enfrente, ese cateto opuesto, es el lado D, y el otro es el cateto adyacente, el lado E. Eso sí lo tienen que identificar perfectamente, perfectamente. ¿Por qué? Porque en eso vamos a basar el cálculo para hacer la suma de los vectores. ¿Sí? Entonces sí necesito que se pongan a estudiar las funciones trigonométricas. 3. Seno, coseno y tangente. ¿Sí? Seno. Voy a borrar esta parte de aquí abajo. Cuando yo escribo una función trigonométrica, por ejemplo, la función seno, siempre debo especificar de qué ángulo. En este caso, por ejemplo, puedo poner el ángulo alfa. Y la función seno dice que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la función seno. La función coseno del mismo ángulo. Ese es cateto adyacente sobre hipotenusa, profe. Así es, cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente de alfa. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya se hizo la luz, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Sí, profe. Bueno, yo saqué mi libreta de semestre pasado Tramposa. para Bueno, recordar. pero sí tienen que identificar. Ahora, vamos a escribir las literales que corresponden. Cateto opuesto del ángulo alfa, A. Hipotenusa, el lado más largo, B. Cateto adyacente del ángulo alfa, C. Hipotenusa, la misma, B. Cateto opuesto del ángulo alfa, A. Cateto adyacente, C. Eso sí lo debo de saber perfectamente, perfectamente. ¿De acuerdo? Y sí les encargo mucho para la próxima clase, necesitamos sabernos eso porque el cálculo de los vectores, de la suma de fuerzas en el método analítico, se ocupa la función seno o seno, y para calcular el ángulo de la resultante necesito la tangente. Y también el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? A nadie le tocó como científico Pitágoras, ¿verdad? Por lo que se ve. En cualquiera de los métodos, tenían ustedes, vamos a pensar que esta es una resultante y que yo tengo el eje de las Y, el eje de las X. Ese es el vector resultante, esa es la resultante. Si ustedes se fijan, tengo una proyección sobre el eje de las X que tiene una medida, le vamos a llamar suma de fuerzas en X, porque nos va a dar el resultado de la suma de fuerzas sobre el eje de las X. Ya lo veremos. Pero también les va a dar en el eje vertical la suma de fuerzas en Y. Y ese también es suma de fuerzas en Y porque es un rectángulo. Entonces,
Si conozco este y conozco este, aplico la tangente y conozco cuánto vale este ángulo. ¿Y cuánto vale su magnitud? Conozco este, triángulo rectángulo, entonces la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de fuerzas en x al cuadrado más la suma en x al cuadrado más la suma de fuerzas en y al cuadrado. Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Entonces necesito recordar teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, maestro. Siento que deben estar satisfechos con su calificación. Y si soy honesto, yo no, ¿eh? Yo no, porque fue demasiado tiempo. Como dijo Alejandro en forma muy sincera, que vio videos y todo eso, fue porque no habían estudiado. Tienen que estudiar, tienen que aprender a estudiar. No sé, la verdad, sí me preocupa mucho que cada vez los estudiantes estudian menos y al estudiar menos, lógico, los conocimientos son menores. Imagínense que van con el médico y le dicen, oiga, pues tengo un dolor aquí en una rodilla. ¿Y que se golpeó? No, doctor, no sé qué me pasó, pero me está doliendo la rodilla. Uy, señor, véngase dentro de una semana porque voy a leer lo que corresponde a la rodilla. Pues no, ¿verdad? Tengo que dar una respuesta inmediata, una solución a su problema de mi paciente. Entonces, por eso es que tienen que estudiar, tienen que aprender a estudiar y a recordar cosas. Por ejemplo, esto del teorema de Pitágoras es vital. ¿Se acuerdan cuándo lo vieron? ¿En matemáticas qué? 2. Matemáticas 2 vieron teorema de Pitágoras. Y después vieron solución de triángulos oblicuángulos con la ley de senos y cosenos. ¿Sí? ¿Y por qué me acuerdo? Si yo también lo vi hace muchos años, muchos ayeres. Yo luego un día me estaban jugando, o sea, ¿han jugado ustedes ¿cómo se llama? Maratón, un juego que se llama Maratón, que trae un montón de cartas y cada carta trae 6 preguntas. Los participantes tiran un dado y de acuerdo al número que les salga, es la pregunta que les hace. Trae preguntas sobre ciencias, preguntas sobre literatura, sobre geografía, sobre historia, no me acuerdo qué más, ¿sí? Y estaban jugando mis bebés y por ahí surgió una pregunta, que quién había escrito el Periquillo Sarmiento. Y yo estaba guisando. Y desde la cocina les dije, yo sí me la sé. A ver, ¿quién fue? Joaquín Fernández de Lizardi, perdón. Y fue una persona del siglo XIX. Era un escritor que se oponía al régimen, no había libertad de expresión, muchas cosas negativas. Pero eso es interesante, esa novela del Periquillo Sarmiento. Fue de las novelas que leí cuando estaba yo en la secundaria. Esa y muchas más. Y yo los invito a que, pues, se interesen más por salir bien preparados de la prepa, para que en la universidad tengan éxito, un éxito rotundo. Estudien lo que estudien. La meta es ser el mejor. Esa es la meta. ¿Sí? Pueden estudiar hasta para, no sé, al rato, Fátima ya es la superior ahí de su congregación. ¿Por qué? En base a conocimiento. Yo tuve una tía monja, ya falleció pues no mucho, el año pasado falleció, y ella era la superiora de una congregación, se llama
posiblemente Fátima la conozca, se llama Carmelitas Descalzas. Estaba Sí. cerca de la ciudad de Toluca. Ah, No me acuerdo cómo se llama el pueblito, es un pueblito cerca de Toluca. ujú. Y ella era la superiora de ese. Creo que van cambiando, ¿verdad? Pero Sí. una época fue ella la superiora. Y pero era muy, muy inteligente, mi tía era muy inteligente. A lo mejor por eso yo no estoy tan tapado. ¿Mm? Bueno, ok, pues entonces ya quedó la tarea. Esa misma tarea está en la plataforma. Entonces, pues ustedes no tienen que apuntar las respuestas correctas porque pues, los resultados fueron satisfactorios. Que tengan bonita noche, Alejandro, Marisol, Igualmente, profe. Gracias, profe. que descansen, cuídense, no anden de callejeros por ahí. Y si salen, me invitan, por favor, porque yo aquí ya me estoy aburriendo. Bonita noche. Bye. Ándale, pues Hasta adiós, luego.